de que es muy importante el análisis de agua para poder balancear correctamente tu solución nutritiva, para evitar precipitaciones de nutrientes, principalmente lo que es fosfato de calcio o fosfato de magnesio, o la cuestión de sulfato de potasio o sulfato de magnesio. Entonces, esa es lo que tenemos que checar, que no vaya a haber precipitación. Hay otras en las cuales, por la cantidad de nutrientes, como les mencionaba, de aguas que están arriba de 1 o 1.2 de conductividad eléctrica, pues muchas veces lo que es magnesio, muchas veces lo que es calcio, en algunas ocasiones lo que es el sulfato, se cumple o se cubre en su totalidad, entonces no podrías estar utilizando fertilizantes con calcio, no podrías utilizar fertilizantes con magnesio, ni tampoco fertilizantes con azufre, y allí tendrías que ingeniártelas con otro tipo de fertilizantes que no aporten estos elementos y generalmente tienen una alta cantidad de bicarbonatos, que tendríamos que utilizar 2 o hasta veces hasta 3 tipos de ácidos para poder calcular nuestra solución nutritiva. Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que sería la interpretación del análisis de agua. Lo primero que hay que saber es que el cálculo de la conductividad eléctrica o una conductividad eléctrica calculada sería la suma de aniones o de cationes dividido entre 10, nos debe de dar la conductividad eléctrica de nuestra agua o de nuestra solución nutritiva. Entonces, esa es la primera cuestión que debemos de saber, que siempre que dividimos en cuestión de mil equivalentes, cationes o aniones entre 10, nos estaría dando la conductividad eléctrica. Y si sumamos aniones y cationes y lo dividimos entre 20, pues nos da más exacta o más precisa la conductividad eléctrica que podríamos estar midiendo. Entonces, eso es lo que debemos de saber en cuestión de la conductividad eléctrica. Y ya dependiendo los resultados, ya dependiendo el estudio donde lo manden a hacer, pues tenemos equivalencias en conductividad eléctrica. Va a haber ocasiones, lo más común aquí en México es que te lo den en decisimes por metro, que sería lo mismo a tener milisimes por centímetro o milimols por centímetro, es el mismo resultado o es el mismo valor. Tenemos también algunos medidores, principalmente si tú medes la parte de los medidores, sería de 1000 microsimet por centímetro es igual a un decisimet, y un decisimet equivale a 10,000 equivalentes. Así es la proporción. Hay países en los cuales no miden en decisimet su conductividad eléctrica ni el microsimen, sino que están midiendo generalmente en partes por millón, que es una cuestión que a mí no me gusta mucho, porque el medir la conductividad eléctrica en partes por millón va a variar mucho con respecto a medirlo en los otros términos o en el otro tipo que les acabo de mencionar, de medirlo en Siemens, ya sea decisimen, milisimen o microsimen. Esto es debido a que la variación que vamos a tener en partes por millón por un decisimet puede ser desde 640 hasta 950. Esto va a depender de los elementos que estén interactuando o los elementos que estén disueltos sobre nuestra agua o nuestra solución nutritiva. Por eso a mí no me gusta mucho medir en la cuestión de partes por millón la conductividad eléctrica. Sin embargo, el promedio pues, nos da 850, aunque la mayoría de la literatura van a encontrar que cuando hacen cálculos a partes por millón, lo que se utiliza son 640 partes por millón, que nos da un decisimet aproximadamente. Entonces, lo más común que utilizan es 640, aunque como les digo, puede variar, de allí que a mí no me gusta mucho utilizar ese tipo de medición, hablando específicamente de la conductividad eléctrica, pues no me gusta utilizarlo como tal, sino yo mido más en decisimes por metro, que es de lo que voy a estar mencionándoles para que no haya ahí ningún problema en cuestión de estar hablando de lo mismo. Entonces, cuando tú mandas a hacer un análisis de agua, de salinidad del agua, pues en la parte de arriba generalmente vienen los valores los datos generales de las personas. De ahí ya viene la parte de las características químicas de tu agua, te dice la conductividad eléctrica, te dice el pH, la relación de absorción de sodio, te da la dureza, y lo que nos interesa principalmente para la cuestión de
hidroponía o para el cálculo de la cuestión de soluciones nutritivas, pues estamos hablando directamente de lo que nos aporta de cada uno de los elementos. En este caso, lo primero que hay que hacer siempre que tú tienes un análisis de agua, lo que tienes que checar es la factibilidad o confianza de los resultados para poder utilizarlos en, en tus cálculos de tu solución nutritiva. Es decir, lo primero que tenemos que checar es que la sumatoria, el miel equivalentes de los cationes o positivos debe de ser igual o similar a la sumatoria de los aniones o negativos. Siempre tenemos que corroborar que uno y otro, el miel equivalentes, deben de ser muy similares o iguales, de preferencia que no tengan una diferencia mayor al 5%. Esto es porque las aguas siempre están en equilibrio. Si tú tienes más cationes o más aniones, al final de cuentas, ese exceso que hay puede ser porque estás agarrando en tu muestra precipitados o estás agarrando tu muestra de muy al fondo donde puedes agarrar, como les comentaba, principalmente precipitados o algunos compuestos, y por eso te puede salir muy disparejo o muy diferente los datos entre aniones y cationes. Entonces, las aguas siempre deben de estar balanceadas, sin importar la cantidad de miel equivalentes que tengan, siempre debe de estar balanceado, aniones y cationes, lo más igual que se pueda. Como veíamos, también les mencionaba que la conductividad eléctrica es dividir la suma de aniones o de cationes y dividirlo entre 10. Entonces, si yo le saco la conductividad eléctrica a cationes, me da que sería 0.454, porque divido la suma de aniones, de cationes en miel equivalentes entre 10, y la conductividad eléctrica también de los aniones me daría 0.44. Entonces, si comparamos esa conductividad eléctrica que estamos calculando con la conductividad eléctrica que nos está reportando el análisis, debe de ser igual o muy parecida, tanto en un caso como el otro. Entonces, si comparamos la conductividad eléctrica que nos están reportando, que se midió, es de 0.44, la que nos da con suma de cationes nos da 0.454 y la de suma de aniones nos da 0.44. Tanto una como la otra están dentro del rango de que es muy similar, pero si la comparamos haciendo el cálculo sumando aniones y cationes, pues nos vamos a dar cuenta que quedan casi iguales o quedan idénticas. Entonces, si tenemos 4.54 más 4.4, que es la suma de miel equivalentes de negativos y positivos, y lo dividimos entre 20, como les comentaba en las diapositivas anteriores, vamos a tener que el resultado es 0.447. Entonces, si tenemos esa conductividad eléctrica, ahora sí podemos decir que son iguales o son muy idénticas una de la otra, ya que en el reporte o en la medición son a solo 2 decimales y nosotros estamos calculando a 3 decimales. Entonces, ese es el segundo punto que hay que checar para que tu análisis sea confiable o tu análisis esté dentro de los parámetros de que es confiable, porque se está cumpliendo la conductividad calculada con la conductividad medida. Otra característica que hay que checar siempre es la presencia de carbonatos. En cuestión de la presencia de carbonatos, siempre debe de ser 0 si tu análisis de agua es menor a 8, y algunos autores mencionan que no deberían de aparecer, a excepción que tuvieras 8.2 de pH hacia arriba, es donde van a aparecer los carbonatos. De ahí hacia abajo, en pHs de 8 hacia abajo, tenemos bicarbonatos, que son los que nos dan el pH alto, pero bicarbonatos no deben de aparecer en pHs inferiores a 8. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Si hay un análisis que te reporte carbonatos abajo de 8 o cercano a 7, pues entonces está mal hecho el análisis, el laboratorio lo pudo haber realizado mal y hay que solicitar que te hagan nuevamente tu análisis para corroborar esos datos. Entonces, resumiendo, para que nuestro análisis sea confiable, deben de coincidir miel equivalentes de cationes y aniones,
debe de coincidir la conductividad eléctrica calculada con la reportada y no debe de haber presencia de carbonatos si es que tu pH de tu agua es inferior a 8 o 8.2 en tu agua que estás utilizando. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Lo siguiente, ya nada más necesitamos checar si lo único que tenemos que checar es si los nutrientes que nos está reportando nuestra agua son suficientes para suplir las necesidades de nuestro cultivo, si hace falta aportar algo o si necesitáramos, en nuestro caso, utilizar ácidos, etcétera, dependiendo del resultado que tenemos. Hay análisis en los cuales solo les van a reportar los miel equivalentes, ya sea de positivos o sea de negativos. Entonces, cuando le reportan solo miel equivalentes, tenemos que transformarlos a partes por millón, porque la mayoría de los cálculos para soluciones nutritivas o la forma más fácil de hacerlo es en partes por millón en lugar de calcular miel equivalentes o calcular milimoles, ya que la cantidad de milimoles o miel equivalentes que te aporta un fertilizante va a variar mucho dependiendo la marca y del tipo de fertilizante que estás utilizando. Donde tenemos más variación, pues es en los nitratos de calcio. Por ejemplo, hay nitratos de calcio donde tienes porcentajes de calcio desde el 16% hasta el 23%, que estaríamos hablando de 26 de óxido de calcio y hasta 33, casi 34% en cuestión de óxido de calcio. Entonces ahí varía mucho. También actualmente han sacado mucho en cuestión de nitratos de potasio, han sacado una gran variedad de nitratos de potasio, que hay algunas variaciones también. Entonces ahí hay que tener cuidado, hay muchos libros que ya te dan el peso molecular de nitrato de calcio es de tanto. Entonces, no se confíen tanto en ese tipo de cálculos, hay que irse siempre al fertilizante que estás utilizando. Entonces, les comentaba que para pasar de miel equivalentes a partes por millón, lo único que hay que hacer es multiplicar por el peso equivalente. El peso equivalente del calcio es 30, perdón, es 20, no es 30. Dejen hago un poquito más grande la letra. Entonces, el peso equivalente del calcio es 20, del magnesio es 12, el sodio no nos importa porque no lo vamos a tal cual, no lo necesitamos transformar, ya ese nos lo da al 100% en partes por millón y solo nos importa, ahorita les explico hasta qué nivel es admitido en cuestión de la hidroponía, lo único que hay que checar son miel equivalentes. Y el potasio sería 39. De allí los sulfatos, lo que dicen partes por millón en este caso, son las partes por millón, pero del sulfato, no del azufre, que es lo que nos importa para hacer los cálculos de nuestra solución nutritiva. Entonces, el peso equivalente es de 16, bicarbonato no nos interesa, solo necesitamos saber la cantidad de bicarbonatos presentes en nuestra agua para poder hacer los cálculos de neutralización. Los cloruros, pues sí nos interesan, solo para checar la cantidad de mil equivalentes que están presentes, ahorita les digo, fluoruro no nos interesa, carbonato no, y la cuestión de los nitratos pues sería 14. Entonces, así es como se transformaría a partes por millón. En el caso de nuestro análisis de agua, de preferencia, necesitamos checar que el cloro no esté arriba de 4 miel equivalentes por litro. Entonces, esa es la reglita para poderlo utilizar sin ningún problema en la cuestión de hidroponía o hasta para fertirriego. De preferencia que no pase de 4 miel equivalentes. Esto es porque el cloro es un elemento que compite directamente con el nitrógeno para que sea absorbido por nuestra planta. Entonces, ahí hay que tener cuidado si tienes aguas con cloro muy elevadas. Lo que hay que hacer, pues hay veces que no puedes eliminar el cloro, bueno, hay gente que lo deja en el sol y se evapora, etcétera. Pero si no pudieras hacer todo eso, eso se hace más en cuestiones de producción más casera, pero si estamos en producciones más a nivel comercial, lo que hacemos es incrementar un poco el porcentaje de nitrógeno, ya que el cloruro compite directamente con este elemento y lo que podemos hacer es incrementas esa parte y con eso ya aseguramos que el nitrógeno está siendo absorbido correctamente. Entonces ahí es donde se hace la corrección. Lo ideal es que los cloros o el cloruro
esté siempre al 30% con respecto a lo que estás aportando de nitrógeno. Entonces, si estás aportando de nitrógeno 12 miel equivalentes de nitratos, tendrías que estar aportando un 30%, que más o menos serían alrededor de 4 miel equivalentes de cloro para que no tengas una competencia con el nitrato. Si tuviéramos 5, si tuviéramos 6 de cloruro, pues tendríamos que estar monitoreando nuestra planta dependiendo lo sensible que sea y tendríamos que subirle un poco al nitrógeno para contrarrestar alguna deficiencia de nitrógeno. Hablando en sistemas de recirculación, en NFT o en balsa, podríamos tener cloruros al 1 y 1 sin ningún problema y la planta estar trabajando sin ningún problema. Pero como reglita general es 30% de cloruros con respecto al nitrógeno. Entonces, de ahí es lo que necesitamos tener. En cuestión del sodio, lo ideal también es que no pase de lo que es 4 miel equivalentes por litro. Si lo tenemos arriba de 4 miel equivalentes por litro, vas a tener problemas que va a competir el sodio con todos los demás cationes. Entonces, te podría presentar problemas con calcio, con magnesio, con potasio. Por eso, si tenemos arriba de, nosotros hemos manejado aguas que tienen hasta 8 miel equivalentes de sodio, y lo único que hacemos es incrementar los demás cationes para reducir ese porcentaje de participación del sodio y no nos cause muchos problemas en cuestión de toxicidad hacia nuestras plantas. Eso es lo único que hay que checar. De allí, de los demás elementos, solo necesitamos checar qué elemento es el que requiere nuestra planta. De lo que nos aporta el agua solo lo restamos y de ahí ya tenemos automáticamente nuestra solución nutritiva de qué cantidad necesitamos aportar. No sé si me explico. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta dónde vamos? En caso de que el agua sea alta en cloruros, ¿qué se podría hacer? Cuando es alta en cloruros, lo que tenemos que incrementar son los nitratos para neutralizar los cloruros y la planta pueda absorber correctamente nitratos. Es antagonista uno de otro. Como les comentaba, lo ideal es que esté al 30%, pero la podemos traer 1 y 1, 12 miel equivalentes de nitratos, 12 de cloruros y la planta puede ir normalmente. Y para los que son de fertirriego, bueno, ahorita voy a hablar más de hidroponía, pero para los que son de fertirriego, generalmente en cuestión del sodio no nos importa cuántos miel equivalentes lleva, sino la relación de absorción de sodio, que este es lo que nos va a dar como resultado que el agua que estamos utilizando, qué tanto puede salinizar nuestro suelo o qué tanto sodio podría estar dejando presente en nuestro suelo que podría ser tóxico para nuestro cultivo. Aguas que tengan un raso o una relación de absorción de sodio por abajo de 3, no hay ningún problema, no nos causan salinidad ni va a estar aportando sodio en exceso. Aguas que tengan de 3 a 9 tienen restricción moderada, sin embargo, tendríamos que estar haciendo aplicaciones de yeso o de sulfato de magnesio, sulfato de potasio, dependiendo de lo que nos diga el análisis de suelo, para estar desplazando el sodio que el agua nos está incorporando a nuestro suelo y evitar que se haga un suelo sódico por la alta cantidad de sodio que podríamos aportar con nuestra agua de riego. De allí, lo que les mencionaba en hidroponía, lo que nos interesa saber es que no esté arriba de 4. Si está arriba de 4, lo compensamos incrementando los demás cationes para reducir su porcentaje de participación. Entonces, para la cuestión del pH, siempre hay personas que a veces nos dicen en la cuestión de bicarbonatos, tienes mucho bicarbonatos. Realmente en hidroponía no nos importa mucho, ni tampoco en la cuestión de fertirriego. Hay personas que te dicen que no, es que tiene muchos bicarbonatos. Con respecto a bicarbonatos, te dicen aguas buenas, malas, etcétera. No hay una clasificación. Pero en hidroponía no nos importa porque con ácido neutralizamos todos los bicarbonatos, se forma agua y CO2 que se va a la atmósfera, entonces no tenemos ningún problema, los eliminamos por completo y todos los miel equivalentes que tenga el bicarbonato lo vamos a neutralizar y lo vamos a dar la participación en la conductividad eléctrica con algún nutriente o con algún elemento. Entonces, la forma de calcular la cantidad de ácido para neutralizar bicarbonatos es
el requerimiento de ácido en mililitros por 1000 litros de agua o de solución nutritiva va a ser los equivalentes de bicarbonato a neutralizar por los miligramos por el equivalente del ácido entre la pureza y entre la densidad del ácido que vamos a utilizar. Ahorita voy a hacer un ejemplo rápido para neutralizar solamente un bicarbonato para que les quede como referencia de qué tanto pueden utilizar de algún ácido dependiendo su análisis de agua. Entonces, si yo neutralizo, voy a utilizar lo del ácido sulfúrico para iniciar. Entonces, si yo tengo, está muy chico ahí el número. Entonces, si yo tengo el equivalente de bicarbonato, y el ácido sulfúrico es 49 sus miligramos por el equivalente, la pureza es en decimales 0.98 y la densidad del ácido es de 1.8. Eso nos va a dar como resultado 1 por 49 entre 0.98 entre 1.8 nos da como resultado 27.7 mililitros de ácido sulfúrico por cada 1000 litros de agua que tú requieres para neutralizar tus bicarbonatos. De ahí, si hacemos el ácido nítrico, sería 1, los miligramos de ese sería 63, la pureza del ácido sería de 0.55 y la densidad sería de 1.4. Entonces, nos quedaría como resultado 1 por 63 entre 0.55 entre 1.4 nos da 81.81 mililitros de ácido nítrico para neutralizar también un bicarbonato. La otra sería con el ácido fosfórico, sería un miliequivalente de bicarbonatos, su peso sería 98 miligramos, su pureza 0.85 y la densidad sería de 1.6. Como resultado, sería 1 por 98 entre 85 entre 1.6 nos da como resultado 72.05 mililitros. Entonces, ahí nos damos cuenta cuál es la cuestión del ácido, cuál es más eficiente en cuestión de poder neutralizar o poder... Disculpe una pregunta. Sí. Es que no entiendo bien la fórmula, o sea, ¿se multiplica y se divide sobre la pureza y sobre la densidad? Sí, lo que hacemos es, sacamos los equivalentes, lo multiplicamos por los miligramos por el equivalente del ácido, que sería el miligramos por 1000 litros, ¿no? Por litro. De ahí lo dividimos entre la pureza para que nos dé la cantidad real, como si lo aplicáramos el ácido al 100%. Y lo dividimos entre la densidad del ácido para sacar mililitros. Si no realizamos la división entre la densidad, lo que estaríamos sacando serían miligramos miligramos del ácido que tendrías que aplicar. Pero como vienen líquidos, por eso lo dividimos entre la densidad. No sé si quede clara esa parte. Y eso, o sea, necesito 27.7 mililitros para neutralizar un contenido en mil litros, ¿cierto? Sí, para neutralizar solo un miliequivalente de bicarbonatos. En 1000 litros, o sea, en un 1000 metro litros de cúbico. agua. Sí, eso es para 1000 litros de agua. Listo, vale, gracias. ¿Sí? Entonces ahí Una nos damos cuenta. consulta. ¿Van a preguntar? Los miligramos por mil equivalente de ácido, ¿ese es un dato que lo tenemos que saber o eso se saca de algún lado? No, ese es ya de la fórmula, de allí sale el peso equivalente, que es el peso molecular dividido entre la carga, pero eso es general. Lo único que va a variar dependiendo del país va a ser la pureza y va a ser la densidad, dependiendo de la pureza. Bárbaro, gracias. Entonces, aquí nos damos cuenta la importancia de conocer los ácidos. Hay gente que a veces te maneja fórmulas de solución nutritiva donde te dice, pues aviéntale 100 mililitros de ácido fosfórico, pues con esos 100 mililitros ya cumples todo el requerimiento de fósforo. Pero si no tienes el análisis de tu agua, pues a lo mejor no te queda al pH adecuado. Y si solo utilizas ese ácido fosfórico y aparte tu agua tiene 3 o 4 mil equivalentes de bicarbonatos, difícilmente vas a poder bajar el pH con esos 100 y
perdón, y siguen aportando ácido fosfórico, hasta que les quede el pH en el rango de 5.5 a 6.5, que es lo más común, pero muchas veces puedes provocar hasta precipitación de fosfato de calcio porque el fósforo no debe de pasar de un 10% de la participación de negativos con respecto al peso equivalente de los mismos. Entonces, en este caso, si tuviéramos la solución universal de Steiner, que tiene 20.000 equivalentes, solo podrías estar mandando como máximo 2.000 equivalentes de fósforo para que no tuvieras precipitación con el calcio. Si tú te pasas de eso, ya tenemos problemas. Por eso el ácido fosfórico no se recomienda más de 1.5 mil equivalentes de fósforo que te esté aportando tu ácido fosfórico. Si tú te pasas de eso, entonces ya podríamos tener problemas por cuestión de precipitación, porque el exceso de fósforo en la solución nutritiva va a reaccionar ya sea con el calcio o va a reaccionar con el magnesio, precipitándote en forma de fosfatos. Entonces, de ahí la importancia, el ácido sulfúrico, en algunos países no lo venden, aquí en México sí tenemos un montón. Entonces, siempre la mayoría utilizamos ácido sulfúrico, aparte porque el azufre es nuestro elemento comodín, siempre se deja hasta el final cuando tú calculas una solución nutritiva y puede estar un poco arriba o un poco abajo de lo que se requiere y no te causa toxicidad ni deficiencia, no hay tanto problema. Entonces siempre se deja hasta el final. Aparte es el ácido que requieres menos cantidad para bajar tu pH de tu agua y aparte es el más económico en el caso aquí de México. De ahí sigue lo que sería el ácido fosfórico, de la misma forma en cantidad y en economía, son mucho más baratos, y después sigue el ácido nítrico. Hay personas que a veces dicen, ¿y si utilizo ácido cítrico porque no quiero utilizar este tipo de ácidos? Pues se podría, pero siempre y cuando tuvieras máximo 2.000 equivalentes tal vez de bicarbonatos en tu agua. Pero aguas que nosotros manejamos de 7, de 8, pues necesitarías kilos y kilos de ácido cítrico para poder bajar el pH, y aparte tu pH no se mantendría muy estable en tu solución nutritiva. Entonces así es como ya se realizaría la parte de neutralizar la parte de tus bicarbonatos. Entonces, al final tu agua no lleva bicarbonatos, por eso les mencionaba que no les importa saber tanto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo ahorita de cómo se podría calcular o cómo se puede checar cuando ya tienes el análisis de agua, y voy a hacer el cálculo para la solución de Steiner, que es una de las más conocidas, y la mayoría de esas soluciones, lo que te venden, cuando te venden fórmulas generales, ahí te va una fórmula para cualquier cultivo, es la solución universal de Steiner. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hacer un cálculo utilizando los resultados del análisis de agua que les acabo de mencionar, para que vean cómo está la cuestión de el uso de ácidos y cómo se haría la resta. Entonces, la solución universal de Steiner, para los que están anotando, tiene 12.000 equivalentes de nitrógeno o de nitratos, 1 de fósforo, 7 de azufre, 7 de potasio, 9 de calcio y 4 de magnesio. En partes por millón sería de nitrógeno 168, de fósforo 31, de azufre 112, de potasio 273, de calcio 180 y de magnesio 48. Allí se multiplicaban los 1.000 equivalentes por el peso, el peso equivalente que les mencioné diapositivas atrás. El nitrógeno se multiplica por 14, el fósforo por 31, el azufre por 16, el potasio por 39, calcio por 20 y magnesio por 12. Entonces así es como se sacó. Entonces ahorita voy a hacer aquí en la parte de abajo, bueno, ya tengo aquí esta plantilla. Entonces voy a poner los resultados que me había dado el análisis de agua. El análisis de agua que estuvimos analizando dice que tenía 1.3 de nitratos, tenía 3.5 en cuestión de potasio, de calcio tenemos 71.2, de azufre 4.6, de magnesio tenía 7.1. Nomás lo voy a dejar hasta ahí para no meternos en lo que es cloro y sodio. Ahorita nada más quiero cómo se hace la resta. Entonces esa sería la resta. Si yo utilizo el nitrato de calcio de Haifa,
necesito aportar 180 y ya me aporta 71.2, entonces la diferencia sería 108.8 para que me dé como resultado los 180 que yo requería de calcio o requiero de calcio para la solución universal de Steiner. Entonces, con eso ya cumplo la parte ahí de la cuestión del calcio. De ahí voy a utilizar el fosfato monopotásico para aportar las 31 partes por millón o 31 gramos por cada mililitros que requiero en cuestión de fósforo. De allí voy a utilizar lo que sería el Ultrasol K para aportar lo que me hace falta en cuestión de nitrógeno. Y me hacen falta más o menos con 212.5 de potasio, ya cumplo los 168 que necesitaba en cuestión de el nitrógeno. Ya nada me falta terminar con la cuestión de del potasio. Necesitaba 273 según lo que les dicté. Ya llevo 254, me aporta el fosfato monopotásico, me aporta el Ultrasol K. Entonces me hacen falta nada más 18.5. Espérenme que hay alguien ahí esperando. Ahí está. 18.5 de potasio para tener las 273 y el magnesio ya hay 7.10 y necesitamos 48, ya nada más nos hacen falta 40.9. Entonces ahí ya estoy calculando, hice solamente la resta en la cuestión de lo que me aporta el agua y lo que necesito agregar. Entonces, si se dan cuenta ahí, lo único que me está haciendo falta sería la parte de el azufre. En azufre me estoy quedando en 65 partes por millón nada más, pero nos hace falta neutralizar los bicarbonatos. Y ese análisis de agua nos hablaba que tenía 3.48. Siempre es recomendable que tú dejes en tu análisis o en tu solución nutritiva, siempre dejes 0.5 a 1.000 equivalente de bicarbonatos para que tu pH se quede más estable y no tengas problemas en la cuestión de que si echas alguna sustancia o algo se te vaya a desplomar mucho la cuestión del pH. Entonces, en ese caso, lo que hace falta, teníamos que llegar a los 112 en azufre, lo vamos a aportar con ácido sulfúrico. Entonces, en este caso, me hacen falta 47 para llegar a los 112, bueno, casi 113. Y si vamos a checar aquí, tenemos 3.48 y estamos neutralizando 2.93, más o menos nos está quedando 0.55, 0.6 de mili equivalentes de bicarbonatos presentes en nuestra solución nutritiva, que es lo que se recomienda. Entonces, así es como se utilizaría la parte del ácido en un agua que no tiene tantos problemas y un agua que es un poco tranquila en cuestión de diseño o en cuestión de estar allí presente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Una pregunta, sí. Es que es para confirmar, yo multiplico 1000 equivalentes por el peso molecular y eso me da partes por millón, ¿cierto? Sí, eso da partes por millón, que sería igual a gramos por 1000 litros de agua. Listo, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en esta tablita, pues ya trae otros cálculos diferentes en cuestión de, aquí ya nos dice qué porcentaje de nitratos, la de Steiner está al 60%, pues casi está aquí al 60%, 5 de fósforo, 35 de azufre, 34, 44, 19, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya nos dice si es aceptable o no es aceptable con respecto al triángulo de Steiner, de cómo deben de estar las relaciones de aniones y cationes para que no tengas problemas de precipitaciones, ya sea de fosfato de calcio, fosfato de magnesio o cuestión de precipitación también por sulfato de calcio.
Si aquí tuviéramos un error, aquí te diría en cuestión de te hace falta o te pasaste de algún elemento y hay que restarle. ¿Alguien va a preguntar algo? No. Bueno, ese es un ejemplo sencillo, pero ahora si cambiamos el análisis de agua por uno de los que yo les comentaba, que están a 1.2, 1.3 de conductividad eléctrica, entonces ahí es donde se pone bueno. Por ejemplo, aquí tenemos 8.5 en el agua en cuestión de nitratos, tiene 3.2 en cuestión de fósforo. Fósforo, realmente lo que es fósforo, nitrógeno casi nunca aparece en el análisis de agua, a veces trae, pero debe de ser muy poco, igual que la cuestión del potasio. Entonces, de potasio tiene 20, pero de nitrato, de calcio tiene 150, estamos hablando 7.5 mil equivalentes ya. En cuestión de azufre tiene 55 y en cuestión de magnesio tiene 55 también. Y en cuestión de bicarbonatos estamos hablando de 7.7 bicarbonatos. Entonces ahí sí ya es algo, ya un agua que ya te pone a pensar un poco. Entonces de nitrato de calcio solo necesitamos aportar el restante, que solo eran 30 partes por millón ya nada más, para llegar a los 180. En cuestión de el potasio, ahora lo voy a aportar todo con nitrato de potasio porque no tengo casi nada de nitrógeno. A ver, dejen borro todo lo que hay para que vean que no hay casi nada. Entonces, el nitrato de potasio voy a aportar los 200, serían 253. Para llegar a los 273, en este caso voy a utilizar para el fósforo, lo voy a agregar, como tengo muchos mil equivalentes, voy a agregarlo también, lo que necesito de fósforo lo voy a agregar con ácido sulfúrico. Lo que me hace falta en cuestión de magnesio, no necesito aportar nada de magnesio porque hay 55 ya en el agua y mi solución nutritiva solo requería 48, entonces ahí no debo de aportar nada ya. Y lo que me hace falta de nitrógeno para llegar a las 100, para llegar a los 168, lo tengo que aportar con ácido nítrico. A ver, dejen que ya perdí mi calculadora. Bueno, son más o menos como, a ver, como 35, no, 34, ya no, 34, no, 44. 44 para llegar a los 68 y vamos a ver cuánto llevamos neutralizado. Ya en este caso quedaría 100% neutralizado, pero la cuestión nos queda con 102 en la cuestión de el azufre. Nos quedaría 10 partes por millón abajo de lo que requerimos, que serían 112. A ver, aquí sería, son 28, 31, entonces sería aquí 28 para los 31. Ahí está, 6 puntos. Bueno, aquí todavía le puedo incrementar un poquito, a ver si con 57. No, se nos neutraliza todo. Entonces sería con 50. Ahí está, con 50 aquí. Entonces aquí ya tendríamos la parte de ya los 168 que nos pedía. 31, 273, 180, 105 en lugar de 112. Estamos 7 partes por millón abajo en el azufre, pero como les comentaba, ese es nuestro comodín. Podemos tener alguna variación. Y en la cuestión del magnesio, pues nos estamos pasando porque nuestra agua tiene 55 y requerimos solo 48. Pero si checamos ya al final, tenemos una diferencia entre miel equivalentes, la cual, una diferencia en la cuestión de las miel equivalentes de 3%, que es razonable. Nos hace falta un poco en la cuestión de, en la cuestión de aniones, pero ya no podemos incrementar nada porque ya utilizamos en este caso los 3 ácidos. Les comentaba que en la práctica puede ser desde el 3 hasta el 5% de error en la cuestión del equilibrio entre aniones y cationes y no te causa ningún problema. Lo que hay que tener, si tienes ese problema, lo ideal es que tengas balanceado
dentro de los negativos y dentro de los positivos para que no tengas precipitaciones de uno y otro. Entonces, así es como se utiliza la parte de los análisis de agua. Para eso te sirven, para decidir qué ácido debes de utilizar, cómo debes de utilizar, y en el caso de esta agua que les mostré, pues necesitamos utilizar los tres si estamos en la cuestión de hidroponía. Si estuviéramos en suelo, pues allí cambia un poco. Por ahí hay varios que preguntan que si les puedo pasar el Excel. El Excel es una plantilla que se elaboró por medio de la empresa. Entonces, ese Excel tiene un precio de $25 o va incluido en nuestro curso de formulación de soluciones nutritivas que tiene un costo de $30. Ahí es donde se les proporciona ese Excel que trae alrededor como de 100, 112 fertilizantes entre macros y micros. Entonces, a la hora que tú tienes tus soluciones nutritivas, por ejemplo, aquí vemos algo que algunos productores que nos han contactado para formular soluciones nutritivas, que él estaba produciendo este jitomate, si lo vemos está muy largo, se alargó mucho por falta de luz, es de un productor de Perú, tenía un poco de sombra por cuestión de nubosidad en la época que lo estaba produciendo. Entonces nos contacta porque le estaba pasando esto a su jitomate. Y nos contacta porque tenía sandía, plántula de sandía, y si se dan cuenta, hasta donde están los cotiledones del jitomate, también ya estaban los cotiledones de la sandía. Entonces lo que él no quería es que aparecieran la mismo alargamiento o la misma cantidad de crecimiento que no es normal en una planta, y tener problemas en la producción de su plántula y que después le cuesta trabajo adaptarse a las condiciones del trasplante. Entonces nos contacta, ajustamos la solución nutritiva ya en cuestión de porcentajes, tomando en cuenta de preferencia análisis de agua, y logramos parar completamente el crecimiento. Tuvimos que incrementar mucho lo que es calcio, lo que es potasio, y reducir casi toda la cantidad de nitrógeno para que la plántula no se alargara y poder tener este crecimiento. Entonces se dan cuenta de lo alargado que estaba el tallo hasta la parte de los cotiledones. Se modifica la solución nutritiva, ya no crece más, es muy poco lo que se alcanza a alargar de los cotiledones, pero de hoja a hoja ya lleva un crecimiento normal que debería de tener esa plántula. Otras personas que nos contactaron tenían este problema en su plántula de tomate o jitomate, se les estaba manifestando una deficiencia de magnesio, no hallaban cómo, estaban mandando su solución nutritiva, ya les recomendamos hacer el análisis de agua, nos mandan el análisis de agua, se reajusta, y en 10 días antes del trasplante se obtienen este tipo de plántulas cuando tú corriges la solución nutritiva, y de allí la importancia de utilizar análisis de agua siempre para evitar problemas de antagonismos. En este caso teníamos un agua que ya por sí sola tiene 9 mielequivalentes de calcio que estaban bloqueando la absorción tanto de potasio y magnesio, y tuvimos que incrementar la presencia de magnesio y de potasio en la solución nutritiva para poder desplazar un poco el calcio que traía el agua y la planta pudiera crecer adecuadamente y de una coloración adecuada. Por ahí preguntan que si cualquier curso, bueno, todos nuestros cursos tienen un costo de $30, más o menos cada semana estamos impartiendo uno en vivo, sin embargo tenemos todos nuestros cursos grabados, en cualquier momento pueden adquirir nuestro curso grabado, les damos acceso por 10 días al video online, y todas las dudas o aclaraciones las atendemos por medio del WhatsApp o por medio del Facebook, por medio de mensaje o llamada si es necesario, para aclarar todas las dudas